Hola a todos, soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español y estamos felices de estar con ustedes un domingo más o en cualquier día que nos estés escuchando. Hoy estamos en la segunda semana de esta serie que hemos llamado Jonás, que de hecho está basada en el libro de Jonás, un libro pequeño, un libro que a muchos lo consideran como un libro de sabiduría. Pero también un libro de locuras, realmente, de sabiduría, porque a través de este libro y de la experiencia y de lo que Jonás realmente nos dice a través del recuento que está ahí, de sus decisiones y de lo que hizo y lo que no hizo, eso nos ayuda a nosotros a poder tomar esas decisiones importantes y necesarias en nuestro caminar con el Señor. Por eso es que he considerado un libro de sabiduría, porque nos enseña cómo lo que puede pasar al no seguir o no estar dentro de la voluntad de Dios. La semana pasada estuvimos basados en el capítulo 1. Es una serie de 4 mensajes. Cada día vamos a estar tomando un capítulo, los cuales son bastante cortos en realidad. Pero pensemos en esto en esta tarde. Ah, si usted recibiera una notificación del IRS, era para hacerle una auditoría, quizás, siendo honestos, la mayoría de nosotros estuviéramos preocupados, quizás estuviéramos realmente en un estado de pavor, porque quizás hemos hecho las cosas bien, pero quizás habían algunas deducciones que no las esquivamos o las hicimos a un lado. O quizás algunos estuviéramos en incertidumbre, ¿verdad? De hecho, quizás supiéramos, oh, de pronto, ¿qué va a pasar? Aún si he hecho bien los impuestos de acuerdo a mi conocimiento, ¿qué tal si el contador hizo algo o yo hice algo que no estuvo bien? Y entraría creo yo, una incertidumbre. Pero por un momento imagínese que en vez del IRS usted recibe una carta o una notificación de Dios para hacerle una auditoría, y la carta dice la auditoría tiene que ver con la voluntad de Dios, de cómo hizo, tomar en cuenta todas las decisiones que ha tomado en la vida. Algunos yo creo que estuviéramos pavorizados de temor, sabiendo que Dios sabe todas las cosas y que nos va a hacer una auditoría acerca de si nosotros hemos caminado dentro de su voluntad. Yo a veces, yo creo que si siendo honestos, preferiríamos ser auditados por el IRS y no tanto por el Señor. De hecho, una de las cosas interesantes es que todos nosotros quizás tuviéramos de alguna forma caído en medio de esta incertidumbre. Ahora, en el capítulo 2, para algunos de nosotros obviamente será importante este capítulo 2 porque nos enseña unos principios sumamente importantes, pasos que nosotros debemos de tener cuando nosotros eh, fíjese bien la palabra, que nosotros elegimos ignorar la voluntad de Dios. La semana pasada, en el capítulo 1, vimos que Dios le dijo específicamente a Jonás que se fuera a Nínive, que estaba obviamente al este, es que fuera por tierra a Nínive. Y Jonás tomó la dirección opuesta, se fue al oeste a Tarsis y tomó un barco, quería irse en barco. Y entonces, esa actitud, esa tendencia que tenía Jonás es algo que usted y yo también la tenemos. Dios nos dice que vayamos o que hagamos algo, pero nosotros hacemos lo opuesto a veces. Por ejemplo, nosotros hemos elegido no creer ciertas palabras como aquellas, por ejemplo, Dios nos dice, hey, te pido quiero que sirvas en esta área o en aquella, pero nosotros decidimos no hacerlo. Entonces nosotros vemos
que esa tendencia de nosotros de pelear contra la voluntad de Dios es algo que todos tenemos como parte de nuestra tendencia, quizás como seres humanos. Entonces, esta tarde lo que vamos a ver es acerca de que cuando nosotros elegimos ignorar la voluntad de Dios, siempre, escúcheme bien, siempre hay un precio alto que pagar. Un precio muy alto. Y yo digo porque si yo desobedezco, la obediencia a Dios es muy importante. Si yo desobedezco, no solamente estoy afectando mi comunión y mi comunión con Dios, sino también afecto a otras personas si yo tomo decisiones que no están dentro de la voluntad de Dios o no estoy siguiendo aquello que Dios me ha dicho que haga. Mi familia va a ser afectada, los seres queridos, amigos, incluso la iglesia puede ser afectada. Por muchos años, por casi 36 años que tengo trabajando en el ministerio, yo me he dado cuenta de varias cosas y he visto, por ejemplo, papás que decidieron tomar otro rumbo, comenzaron a escuchar enseñanzas, doctrinas equivocadas y se han apartado de la comunión de la iglesia, de la comunión de los hermanos. Y de hecho, esa decisión de ignorar la voluntad de Dios en la vida ha hecho que ahora probablemente casi ni sus hijos no quieren nada con Dios. O por lo menos están más involucrados en las cosas del mundo que en las cosas de Dios. Entonces, siempre va a haber, obviamente, una gran precio muy alto que a veces tenemos que pagar. En el caso de Jonás, ya sabemos lo que sucedió, vimos en el capítulo 1. Dios envió una tormenta violenta, un gran pez, y ahí fue donde nos quedamos la semana pasada. Ahora, esta tarde, déjenme hablarles un poquito rápidamente de por lo menos 6 antecedentes del capítulo 2. ¿Okay? El primer antecedente es que Jonás estuvo en el pez 3 días y 3 noches. Ahora, ¿cómo sabemos que esta historia es verídica, es real? Porque Jesús se refirió a esta historia. Y note que Jesús dijo así como Jonás. Entonces eso implica que realmente es una historia verídica. Y igual dice, el Hijo del Hombre tiene que pasar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Entonces, Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de este pez, en un lugar oscuro, un lugar quizás aterrador. Consecuencias, obviamente, de su desobediencia. Ahora, Dios no lo envió al pez. Jonás se fue solo al pez por su desobediencia. Entonces, muchos dicen que es una gran ballena y yo no sé de dónde sacamos ese aspecto. Así se les ha enseñado incluso a los niños a veces de que era una ballena la que se tragó a Jonás. En realidad no sabemos que fue una gran ballena. Una ballena. Lo que la Biblia habla que es de un gran pez. ¿Y por qué creemos que no fue una ballena? Porque las ballenas, el ducto donde tragan es bien reducido. Es más, en el año 2019 hay un hombre que fue tragado, que una ballena lo atrapó y no lo pudo tragar. Entonces, por eso se considera que no es realmente una posibilidad. Pero sí hay, por ejemplo, hay grandes peces como el mero, por ejemplo, puede ser un pez que si crece grande puede tragarse a una persona. Pero Dios escogió este pez, yo no sé cómo lo hizo, pero Dios apartó ese pez y Jonás pasó 3 días y 3 noches en el vientre de este pez. Segundo dato de este capítulo 2, de Jonás se sintió angustiado y al estar dentro del vientre de este pez. Yo no me imagino, hermanos, la verdad, es algo quizás aterrador. Estar por 3 días y 3 noches angustiado, no tenía nada que comer ni beber, no podía moverse, estaba expuesto probablemente al ácido del estómago del gran pez, que sabemos, además de la tensión física. Imagínese la tensión mental, emocional que este hombre tuvo que pasar por
su desobediencia. Por eso estamos hablando del precio muy alto que a veces tenemos que pagar por la desobediencia. Ahora, en todo esto, quiero que sepa, Dios no está enojado con Jonás. No es un castigo, es una disciplina. Dios está disciplinándolo. Dios no está enojado porque Dios no tiene la misma perspectiva que usted y yo a veces tenemos. Dios es justo, Dios es bueno, Dios es santo y Dios es amor y Dios no está enojado con este hombre. Simplemente Dios está haciendo todo lo posible para redirigir su vida. Entonces, él obviamente que estuvo dentro de este lugar, entre Tepes, y tuvo muchas cosas ahí. Mucho miedo. Tercer aspecto, Jonás oró allí desde el vientre del pez. Allí comenzó, todo el tiempo anterior no quiso orar, no quiso orar. Ni incluso cuando los marineros o los tripulantes del barco le dijeron que orara, él no quiso orar. Y yo me pregunto por qué no quería orar Jonás. No sé si usted ha encontrado en alguna ocasión donde a veces no queremos orar porque porque ya sabemos lo que Dios va a decirnos. Y Jonás ya sabía lo que Dios quería, ya sabía lo que Dios le había dicho, entonces no quería orar por eso, porque él sabía la respuesta de Dios, sabía lo que Dios le iba a decir que hiciera. Pero eventualmente, cuando ya se encontró en lo más oscuro de su camino, de su vida, de su dolor, de su tristeza, de su desespero, entonces clamó a Dios. Y el otro aspecto del recuento del capítulo 2 es que Dios escuchó cuando Jonás oró. Dios escuchó, probablemente fue una oración desesperada y Dios lo escuchó y no importa en realidad si lo aplicamos a nosotros, en qué situación usted se encuentre o qué tan profundo del agujero o de la oscuridad o de la desobediencia usted se encuentre, si usted entiende esto y pide al Señor, Dios va a escuchar así como le escuchó a Jonás. El quinto aspecto de este recuento del capítulo 2 es que Jonás puso su esperanza de rescate en el Señor. Jonás se le estaba acabando la esperanza, estaba bastante seguro de que ni siquiera estaba seguro de su rescate. Probablemente, imagínense, pasar un día, pasar 2 días, 3 días. Ha de haber sido extraordinaria la desesperación de este hombre. Pero aún así, el Señor, él puso en las manos de Dios, puso como base para que Dios lo pudiera rescatar. El aspecto número 6, Dios ordenó al pez que vomitara a este hombre, a Jonás, en la orilla del mar. Sí, Dios ordenó al pez. La naturaleza normalmente, lo natural, todo obedecía al Señor. Y Jonás fue vomitado en la playa. Ese es el recuento general del capítulo 2. Pero, ¿qué hacemos nosotros cuando hemos ignorado, o qué serían algunos pasos a tomar si ya estamos ignorando la voluntad de Dios y estamos en desobediencia? Y nos damos cuenta de que no está bien en el camino que voy, no está bien lo que estoy haciendo con mi vida y con mi familia, con mis hijos, con mis vecinos y con lo que Dios me ha mandado a hacer. Y nos damos cuenta que algo no va a salir bien. Entonces, ¿qué son los pasos que yo debo de tomar para poder restablecer ese aspecto? ¿Qué puedo hacer? Y vamos a tomar como base esta parte de Jonás. Fíjense, es importante. Podemos estar nosotros abrumados con el dolor. Quizás entre el arrepentimiento y estás probablemente en el vientre del pez o en el vientre de alguna tormenta o en el vientre de un problema serio o del vientre de una enfermedad terminal o en el vientre en la oscuridad y dices, ¿qué puedo hacer entonces aquí?
Y hay varias cosas, unas cuantas cosas que podemos hacer. Hay 6 pasos por lo menos que dar cuando hemos ignorado la voluntad de Dios. Ahora, el primer paso que dar, es necesario que usted y yo reconozcamos que estamos fuera de la voluntad de Dios. Es necesario. Y eso es, creo yo, lo más difícil de los seres humanos por su orgullo, por el orgullo que tenemos nosotros a veces. Es tan difícil de admitir que estamos fuera de la voluntad de Dios. Y a veces sabemos específicamente que estamos fuera de la voluntad de Dios, pero aún así queremos seguir tercos en nuestra forma de pensar y a nuestra forma de vivir, aún sabiendo que estamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces, por ejemplo, no estoy hablando de cuando no sabes que Dios quiere que hagas y no lo haces, ¿verdad? Sabes que Dios siempre quiere que dejes algo y no lo has dejado. Dios quiere que vayas a un lugar y no has ido. Entonces son cosas que usted y yo realmente ya sabemos, todos lo hacemos. Todavía todos vivimos con estos corazones rebeldes que pelean, luchan contra la voluntad de Dios y a menudo giran en dirección opuesta y nos vamos, en vez de irnos al este, nos vamos al oeste. A veces tratamos de correr de Dios. Ahora, escucha, en realidad tus excusas son mentiras que a veces hemos puesto en nuestra vida y bajo nuestro corazón. Y la mayoría de las veces usted y yo ya sabemos. Ya sabemos que estamos fuera de la voluntad de Dios. Entonces, hay que admitir, necesitamos reconocer. Hey, Dios, estoy fuera de tu voluntad. Hay que ser honesto, al cabo él ya lo sabe, él lo conoce, entonces es necesario ser honesto. Segundo lugar, que es importante, es que hay que reconocer las consecuencias de la desobediencia. Esto a veces es un poco entendible a veces porque muchas veces sabemos cuáles son las consecuencias que vienen de una desobediencia, pero aún así seguimos en nuestra terquedad. Las consecuencias de la desobediencia de Jonás son bastante duras. Quiero decir que no solo llevó mucho tiempo no se llevó mucho tiempo en darse cuenta de que él estaba fuera de la voluntad y que estaba desobediendo a Dios. En Jonás 2 dice, mire lo que dice Jonás, dice, las poderosas aguas me envolvieron, quedé aterrado bajo tus olas salvajes y tormentosas. Entonces dije, Señor, me has echado de tu presencia, me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se envuelven alrededor de mi cabeza, me hundí hasta las mismas raíces de la montaña. Fui aprisionado en la tierra cuyas puertas se cerraron sobre mí. Así se sentía este hombre. Así se sentía. Entonces, las consecuencias que él estaba pasando eran tremendas. Y las consecuencias que usted y yo pagamos, y no es que Dios se vengue de nosotros o que esté enojado con nosotros. Dios tiene un plan, Dios tiene una estructura, nos dice qué es lo que usted y yo debemos hacer, a dónde debemos ir, a dónde no debemos ir, y porque Él nos ama y quiere evitarnos que caigamos en el vientre de la desesperación, en el vientre oscuro del pez. Si has estado allí, usted puede identificarse el sentimiento que tiene este hombre. Pueden haber grandes situaciones en nuestra vida y quizás hay desesperación porque no ves resultados, pero porque has vivido en desobediencia. Esto es importante entenderlo. Ahora, si estás en el vientre del pez y en este momento, yo supongo que Dios no fue quien te llevó al vientre del pez. No te llevó ahí. Supongo que Dios no quería algo mejor para ti. Yo supongo eso. Dios siempre ha querido lo mejor para nosotros. Y no es Él el que te llevó ahí. Y ahora estás en ese lugar donde no quieres estar. Donde es bastante duro la situación. Y estás pagando quizás consecuencias.
Ahora quiero decir esto, que a veces hay consecuencias que pueden ser temporales, pero hay consecuencias que se pueden pagar por toda la vida, por una mala decisión. Entonces, en las lecciones del vientre del pez, hay varias lecciones que quiero enumerarlas. Una es, a Dios no le sorprendió la desobediencia de Jonás. Él sabía bien, Dios lo conoce a nosotros. Él conoce tu desobediencia, conoce mi desobediencia. A Dios no le sorprende la desobediencia de los seres humanos. Pero Él va a actuar, e incluso cuando desobedecemos, Dios no se da por vencido. Hay una cosa interesante aquí, es que Jonás sí corrió de Dios, se fue en dirección opuesta. Él quiso apartarse de Dios, pero Dios siempre siguió detrás de él. Dios no se da por vencido, aun cuando usted y yo somos rebeldes, aun cuando yo y usted desobedecemos y estamos fuera de su voluntad. Dios no se da por vencido y Él continúa siguiéndonos a nosotros, buscándonos. Y a veces permitirá ciertas cosas para que nosotros podamos reaccionar y regresar. Dios preparó el pez, eso sin duda. Dios preparó el pez, pero Dios no le dijo a Jonás, métete al pez, no. Dios preparó ese pez como una forma de detenerlo para que no avanzara en su desobediencia y él poder restaurar su vida y que Jonás pudiese hacer la voluntad de Dios para su vida, que era ir a Nínive y predicar. También Dios permitió que Jonás sufriera por su desobediencia. Ahora, a veces Dios permite ciertas tormentas para fortalecer nuestra fe, para reaccionar, para que nos demos cuenta de que si avanzamos en ese camino, las consecuencias pueden ser más difíciles. Dios le dio a Jonás, obviamente, otra oportunidad en estas lecciones del vientre del pez. Dios le dio otra oportunidad, al igual que nos ha dado a nosotros muchas oportunidades en la vida, también se le dio a Jonás una oportunidad más. El versículo 10 dice del capítulo 2, entonces el Señor ordenó al pez que fuera y vomitara a Jonás. Otra oportunidad. Otras lecciones que podemos tener y otros los pasos importantes que podemos tener cuando hemos ignorado la voluntad de Dios es que hay que pedirle a Dios ayuda durante la desobediencia. El grito de Jonás del vientre del pez fue, Señor, por favor, ayúdame, ayúdame, perdona mi desobediencia, perdona mi terquedad, perdona mi pecado delante de Dios, perdóname. Ahora, tenga en cuenta que Jonás no quería orar al principio y él estaba rebeldón, como dije hace un ratito, no quería orar porque él sabía cuál era la respuesta de Dios. Y a veces así estamos nosotros, es como cuando no queremos ir al doctor para que no nos diagnostique el problema que tenemos. Lo mismo que estaba pasando con Jonás, no quería orar porque pues sabía lo que Dios le había dicho, lo que quería. Entonces, pero durante esa desobediencia, él pidió ayuda a Dios. Y el versículo 1 y 2 dice que Jonás oró. Y dice, en mi angustia clamé al Señor. Mire, la palabra clamar. Y me respondió. Llamó a Dios desde el vientre del pez y pidió a Dios que lo salvara. Y sabes que dice que Dios le escuchó. Así igual. Cuando usted y yo estamos debajo de esa tormenta, en lo más oscuro, de las consecuencias, del dolor, aún del sufrimiento, quizás por ignorar la voluntad de Dios y desobedecer ese mandato o esa orden que Dios nos da o le dio, aún así usted puede pedir ayuda al Señor. Otro de los pasos importantes es que hay que arrepentirse de la desobediencia. Esta palabra arrepentimiento es una palabra ya matizada realmente e incluso en algunos casos hasta malinterpretada. Pero la palabra arrepentimiento realmente lo que quiere decir es cambio de opinión. Eso es lo que quiere decir, cambio de opinión. En otras palabras, no solamente basta sentirte mal o sentir remordimiento o culpa por lo que hiciste o entender que hiciste algo mal,
Pero hay muchas personas que dicen, bueno, yo sí la regué, hice cosas malas, hice esto, pero no tenemos la intención de cambiar ese aspecto y seguimos en la misma situación. Arrepentimiento entonces tiene que ver con reconocer nuestro error, en este caso reconocer la desobediencia, reconocer que estás afuera de la voluntad de Dios y arrepentirse y cambiar de dirección. Fue lo que hizo Jonás. Jonás supo que no era la voluntad de Dios que él fuera a Tarsis. La voluntad de Dios era que fuera a Nínive. Entonces cuando Jonás regresa a la tierra y dice, Señor, estoy listo para ir a donde tú me has llamado que vaya. Y Jonás comenzó el camino hacia Nínive, al este, no al oeste. Así es la vida. Así es nosotros. Si usted y yo nos arrepentimos, reconocemos que estamos en un error, en un pecado, es que hay que cambiar de rumbo, hay que cambiar de opinión, de a dónde vamos. Es tomar una decisión de 160 grados. El número 6. Hay que renunciar al control de nuestra vida. Ese es el sexto paso. Renunciar al control de nuestra vida. Sabe que cuando usted y yo tratamos de controlar nuestra vida y lo que yo hago y cómo lo yo quiero hacer y que yo lo debo de hacer de esta manera y que yo soy aquí, estamos jugando a ser Dios. Pero quiero decirle que usted no es Dios y nunca será ni está muy cerca de serlo. Hay un solo Dios. Hay un solo Dios. Entonces hay que renunciar al control de nuestra vida y a nuestra desobediencia y darle el control al Señor. Si somos honestos con nosotros mismos, todos somos fanáticos del control, así como Jonás. Jonás dijo, yo voy a tomar el control de mi vida. Yo no voy a dejar que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo no voy a dejar que nadie me imponga esto. Yo no voy a dejar que nadie me influya en esto. Yo no voy a dejar que alguien dicte lo que yo debo de hacer. Yo voy a tomar el control. Yo voy a tomar un barco. Dios dice que vaya al este, hacia Nínive por tierra. Bueno, yo voy a tomar el control, voy a agarrar un barco aquí en el puerto de Jope y me voy a ir hacia Tarsis. Ese es querer tomar el control de su vida. Pero aquí se trata de renunciar a ese control y dárselo al Señor. Uno de los versículos más maravillosos que encontramos en la Biblia es que el Señor nos dice que no se turbe vuestro corazón, no se turbe, no tengáis miedo, no tengáis miedo. Confía en Dios y confía también en mí, decía Jesús. Confíen, yo lo estoy guiando a un lugar seguro. Démosle el control para que Él guíe nuestra vida al lugar seguro donde Él quiere que estemos. Ahora, hay una cosa interesante e importante que quiero decir. No estoy diciendo de que si usted obedece y sigue realmente toda su voluntad de Dios, todo eso, las cosas van a cambiar por completo o que ya no va a haber problemas en su vida. No, a veces también, incluso cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, a veces el camino a través de esa voluntad de Dios es duro también. Es duro, como el caso, por ejemplo, de Jeremías, cuando él estaba haciendo la voluntad del Señor y su vida fue un calvario. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estás haciendo la voluntad de Dios y en eso es que hay contentamiento, en eso es que está la felicidad, en eso es que está la llenura, en eso es que está el sentirse completo de que estás dentro de la voluntad de Dios. Así que estos son los pasos importantes a dar cuando nosotros estamos cuando ya hemos ignorado la voluntad de Dios. Dijimos que necesitamos reconocer que estamos fuera de la voluntad, reconocer que cuáles son las consecuencias de nuestra vida, y a veces eso debería de cambiar
quizás el rumbo de nuestra vida, de darle de esas grandes, ¿cómo se llama? Lecciones que hay del vientre del pez. Sabemos que hay muchas lecciones ahí. Ah, Dios es un Dios de oportunidades, ¿verdad? Pídale a Dios durante la desobediencia, arrepiéntase de su desobediencia y renuncie al control de su propia vida y démosle el control al Señor. Para dar el control al Señor necesitamos ser nosotros sencillos y humildes. Y a esos son los que Dios mira de cerca. A esos son los que Dios ministra. A esos son los que con los que Dios quiere contar en su reino para el avance de su obra. Porque la Biblia dice que Él mira de lejos al orgulloso, pero mira de cerca al humilde de corazón. Así que demos el control al Señor y evitemos caer en el vientre del dolor, de la desesperación, de la amargura, del dolor, de la oscuridad, del sufrimiento. Dios no quiere eso para ti ni para mí. Por eso Él nos ha establecido que si nosotros seguimos su consejo y su voluntad, Él va a estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dios me lo bendiga y espero que esto le ayude a usted en su vida, en su familia. Que Dios le siga bendiciendo. Amén.